Metal Cooler fue derrotado por Goku y Piccolo ha sido detenido por Vegeta, pero ¿qué pasará ahora que Majin Buu y Babidi están rondando libres por el planeta Tierra? Descúbranlo en este 10º capítulo de ¿Qué hubiera pasado si Vegeta aprendía el Kaioken? ¿Qué tal a todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al 10º episodio de esta serie. Sin más preámbulos empezaré a narrarlo. Poco después de que Goku acabase con Cooler, se reuniría con los demás en el mundo sagrado de los Kais para saludarlos y ponerse al día, pudiendo Goku quedarse aquí sin algún tipo de límite o que lo envíen de vuelta al otro mundo. Raro, pero lo aprovechará. Los amigos de Goku por otro lado estaban impresionados por el nivel del propio Goku, creyendo que Goku por sí solo podría encargarse de Majin Buu, pero Goku les diría que tiene una idea mucho mejor. Al mismo tiempo, en la atalaya de Kami sería sorprendido por Vegeta, quien había traído a un inconsciente Piccolo junto con Goten y Trunks, diciéndole Vegeta a Kami que ahora se encargase él de Piccolo, para luego decirle Vegeta a ambos híbridos que esperaran aquí un momento, yéndose al mundo sagrado de los Kais usando la teletransportación, algo que aprendió en el otro mundo, pero tampoco le gustaba usar mucho al ser algo que le queda más a Kakaroto. Verán, Vegeta pudo sentir el ki de su rival elevarse durante su combate contra Piccolo, despertando eso su curiosidad y queriendo ver por un momento contra quién peleaba Kakaroto, encontrándose con que todos parecían estar aquí, en el mundo sagrado de los Kais, y al parecer Goku se encargó de Cooler mientras que Vegeta detuvo a Piccolo. Después de ponerse al día con lo que pasó aquí y en la Tierra, Vegeta les preguntaría qué están haciendo, ya que Krillin, Tien y Gohan estaban usando la ropa de los Kais, y Goku le diría a Vegeta que se estaban preparando para enfrentar a Buu, a lo que Vegeta simplemente reiría y diría que no es necesario, ya que él se cree capaz de enfrentar a Buu, pero Goku le diría que era mejor que la gente viva de la Tierra se encargase. Después de todo, ellos serán los que van a seguir viviendo y protegiendo la Tierra, y después de seguir insistiendo un poco, Vegeta acabaría por ser convencido por Goku, acabando ambos por hacer una pequeña competencia solo por diversión. Vegeta le diría que si el asunto de Buu se sale de las manos de la gente viva, él personalmente acabará con el monstruo, aunque deba romper las reglas y abandonar el otro mundo para hacerlo, pero hasta ese entonces, va a entrenar a Trunks para que enfrente a ese monstruo, aunque Goku le pediría que también hiciera lo mismo con Goten y Vegeta se molestaría por esto, pero aceptaría solo para demostrarle lo bueno que es entrenando gente al punto de entrenar a Goten mejor de lo que Goku lo haría si estuviese en su lugar. Mientras tanto, Goku ayudaría a los guerreros de aquí a fortalecerse, y esto dejaría a Shin y Kibito algo confundidos, ya que estos dos de verdad hablan como si pudieran acabar con el Buu actual, pero prefieren competir para ver cuál de los dos grupos resultara ser más fuerte, y así, Vegeta volvería a la atalaya de Kami con la teletransportación, terminando Vegeta por decirle a Kami que reúna a todos los demás en la atalaya para que estén seguros, ya que tiene un plan. También preguntaría qué pasó con Piccolo y Kami, diría que Piccolo estaba descansando dentro de su palacio, el conjuro de Babidi sigue afectándole y planea usar las esferas del dragón para anularlo, pero Vegeta le diría al dios que no lo hiciera ya que tenía un plan. Y así, Vegeta acabaría por ir hacia donde estaban Babidi y Buu, quienes justamente iban a atacar una de las muchas ciudades mientras Babidi demandaba por la aparición de los guerreros Z, y sin malgastar tiempo, Vegeta al llegar se transformaría inmediatamente en un Super Saiyajin para así erradicar a Babidi con un Big Bang Flash, matando al mago y así anulando el hechizo que realizó sobre Piccolo, para luego el propio Vegeta retar a Buu a un combate, y sorprendentemente Vegeta sí está por encima de Buu, gracias a su Super Kaioken. Pero Vegeta no mataría a Buu, y en lugar de eso le diría que si esperaba y no causaba problemas durante 2 días, llegara mucha gente con la que podrá combatir. Para Vegeta ese tiempo era suficiente para que Goten y Trunks se prepararan, ya que planeaba pasar el resto del día con ellos y pensaba que ambos tras una sesión de entrenamiento con él deberían ser lo suficientemente fuertes como para acabar con Buu. Después de todo, Vegeta confía en que su hijo puede hacerse incluso más fuerte que él, y Goten es el hijo de Kakaroto, eso ya lo dice todo. Y así, Buu empezaría a explorar la Tierra a su libre albedrío, incluso encontrándose con Mr. Satan, pero mejor cubramos lo que están haciendo todos en el mundo sagrado de los Kais. Para este punto, Gohan ya había sacado la espada Z, teniendo que activar un Kaioken aumentado 2 veces junto con su transformación de Super Saiyajin para poder hacerlo, y Shin le diría a Gohan que si entrena con la espada Z podría fortalecerse más, pero Gohan se negaría y le diría a Shin que prefiere hacer algo diferente. Gohan quiere
quiere ver si los Kai son capaces de ayudarle a manifestar de nuevo su cola Saiyajin para poder acceder a ese Super Saiyajin iracundo que usó en los juegos de Cell, pero Shin y Kibito no estaban muy seguros de cómo hacer esto, y Goku tampoco, ya que Kami le hizo algo a su cola para que ya no pueda volver a crecer, así que empezarían a pensar cómo hacerlo mientras Gohan entrenaba con la espada Z para no malgastar tiempo. Mientras tanto Tien y Krillin entrenarían junto con 16, enfocándose ambos principalmente en obtener un mejor dominio en el Kaioken, siendo sanados regularmente por Shin y Kibito para poder seguir entrenando sin descansar tanto, pero 16 por otro lado parece que solo se quedará aquí a proteger a los Kais por si otro enemigo llega, ya que al ser un androide no puede entrenar y tampoco podrá hacer algo contra Buu. Es una pena, ojalá hubiese quedado algo de Cooler que Bulma pudiese usar para mejorar a número 16, ya que Cooler también parecía ser un robot. Mientras tanto en la atalaya de Kami, ya todos se habían reunido y Vegeta les había puesto al tanto de la situación, diciendo que aprovechará el resto de su tiempo aquí para entrenar a Goten y Trunks, ya que al final Kakaroto tenía razón, no pueden depender de los muertos siempre que hay problemas. Vegeta ya hizo mucho al encargarse de Piccolo. Algo a resaltar es que a Vegeta no le quedaría mucho tiempo en el mundo de los vivos, ya que su tiempo se vio algo reducido por el uso del Super Kaioken, pero no tanto al no ser esa forma igual de drenante que el Super Saiyajin 3, y Vegeta se daría cuenta de este detalle justo ahora, no sabía que por usar esa combinación su tiempo en la Tierra se vería reducido, y esto era algo malo ya que necesitaba más tiempo en la Tierra para preparar a Goten y Trunks y que así estos entrenaran en la habitación del tiempo por su cuenta. Él quería entrar con ellos para aprovechar aún más el tiempo que le quedaba, pero Kami le diría que si entra en la habitación del tiempo, la energía que le dio Baba para volver al mundo de los vivos se acabaría en cuestión de minutos, algo que molestaba a Vegeta ya que la apuesta que hizo con Kakaroto parecía que estaba perdida, así que aprovecharía el tiempo que le quedaba en tratar de enseñarle a Goten y Trunks sobre los niveles del Super Saiyajin, explicándoles que existen 3 niveles, y tanto Vegeta como Kakaroto pueden usarlos, aunque Vegeta nunca fue un fan del tercer nivel y decidió conformarse con el Super Kaioken. El príncipe no espera que Goten y Trunks puedan hacer algo como aprender los 3 niveles en tan solo un día, ni siquiera en la habitación del tiempo, pero deberían ser capaces de aprender el segundo. Y por si se lo preguntaron, no, Vegeta no les enseñará la fusión a ambos híbridos, él mismo sabe sobre la técnica y se cree capaz de usarla si la situación lo requiere, pero Vegeta prefiere que ambos niños se fortalezcan por su cuenta y no requieran de unirse para ser más fuertes. Más tarde, Piccolo se habría despertado y directamente ambos Namekianos tendrían una charla. Piccolo estaría avergonzado por volver a decaer en las ambiciones de su anterior encarnación, y Kami se seguía sintiendo como un inútil por no poder hacer nada al respecto, y aunque las esferas del dragón tal vez vayan a ser más necesarias ahora que nunca, ambos Namekianos decidirían asimilarse, creyendo Kami que una vez ambos se unan, podrán acabar con el monstruo Buu de una vez por todas. Y así, nacería el Namekiano sin nombre que decidiría seguir llamándose Piccolo, y debido a la asimilación de ambos, las esferas del dragón se convirtieron en piedra y ahora Piccolo era mucho más fuerte, pero se daría cuenta de que no era suficiente, que ni con el Kaioken podría derrotar a Buu, para hacerlo necesita volver a acceder a la forma que usó contra Vegeta, pero aquí como solo la obtuvo gracias al aumento de poder de Babidi, debería ser capaz de manifestarla al haberse fusionado con Kami, solo debe entrenar y enfocarse en volver a desbloquear esa forma, esta vez sin tener que sacrificar nada o recibir aumentos de poder externos. Mientras tanto, a Vegeta solo le quedaban unas pocas horas de tiempo en la Tierra, y aunque no pasó tanto tiempo ni pudo hacer todo lo que planeaba, Goten y Trunks al final salieron más beneficiados de lo que ambos esperaban, ya han aprendido lo que tienen que hacer y ahora tienen que ponerlo a prueba en la habitación del tiempo para hacerse más fuertes. Vegeta incluso les enseñó el Kaioken, ya que les parecía algo genial. Y así, ambos híbridos entrarían en la habitación del tiempo, planeando fortalecerse ahí dentro durante un año mientras Piccolo intenta acceder a ese poder despertado de antes, no mediante entrenamiento físico, sino mediante entrenamiento mental, ya que ese poder sigue dentro de él, solo debe encontrar una forma de volver a liberarlo, y ahora que se unió con Kami debería ser más fácil. Ahora volvamos a lo que están haciendo todos en el mundo sagrado de los Kais.
Como era de esperarse, Gohan acabó rompiendo la espada Z, haciéndolo un poco antes debido a que Goku también estaba aquí desde antes para probar la fuerza de Gohan, y de la espada acabó saliendo el Kai anciano, quien se ofreció para desbloquear su potencial oculto, pero esta vez Gohan se negaría. Después de todo el entrenamiento de la espada Z lo hizo solo para no malgastar tiempo mientras los Kais y Goku pensaban en una forma de ayudarle a volver a manifestar su cola, y el Kai anciano se decepcionaría ya que quería usar sus habilidades mágicas, pero cree poder ayudar a Gohan con eso, y así el entrenamiento de Gohan para volver a sacar su cola Saiyajin empezaría, teniendo este que moler café por algún motivo, justo como en Dragon Ball GT, y Gohan se quejaría ya que estaban malgastando tiempo, terminando el Kai anciano por tener que sacar la cola de Gohan a la fuerza ya que ese entrenamiento ayudó a sacarla un poco, pero aún no estaba listo, necesitaba unas tenazas para hacerlo. Pero por suerte, Goku tendría la idea de que Shin fuera a buscar a Puar para que se transforme en unas tenazas, tratando Goku de sentir el ki de Yamcha y notando cómo este parecía estar en la atalaya, y donde está Yamcha casi siempre estará Puar. Tien Shinhan también preguntaría si no pueden traer a todos los demás en la atalaya aquí, pero Kibito diría que tampoco pueden usar este lugar sagrado como una especie de zona segura, aquí solo vendrán los que entrenen o ayuden en la preparación para enfrentar a Buu. Después de un rato, el Kai anciano lograría sacar la cola de Gohan con éxito junto con la ayuda de Goku, y al mismo tiempo Vegeta vendría aquí con la teletransportación. Su tiempo en la Tierra se acabó poco después de que Goten y Trunks entraron en la habitación del tiempo, y cuando se despidió de todos y volvió al otro mundo, decidió venir a ver cómo iba el progreso de todos aquí, y parece que llegó en buen momento ya que Goku iba a empezar a entrenar con Gohan para ayudarle a manifestar de nuevo ese Super Saiyajin de quinto grado que usó en los juegos de Cell, aunque a partir de ahora me referiré a esa transformación como Super Saiyajin iracundo ya que vi como en los comentarios del octavo episodio, no les gustó mucho su mote original. Mientras Goku y Gohan entrenan, el Kai anciano se ofrecería a desbloquear el potencial de uno de los dos humanos, y Krillin recomendaría a Tien Shinhan ya que es el más fuerte de los dos, pero Tien Shinhan se pondría humilde y le diría a Krillin que fuera primero, ya que Krillin tiene un mejor control en el Kaioken, y si se fortifica, seguro saldrá más beneficiado al final. Y así, el Kai anciano comenzaría a despertar el potencial oculto de Krillin, algo que le llevará unas 24 horas como era de esperarse. Y ahora nos saltaremos al momento en el que el monstruo Buu acabó por convertirse en Super Buu. Justo como en la historia original, los acontecimientos con Mr. Satan y Buu acabaron por suceder, lo que llevó al nacimiento de Super Buu, quien acabó llegando a la atalaya como era de esperarse, y una vez allí se encontraría con Piccolo, Trunks y Goten mientras todos los demás estaban ocultos en el palacio de la atalaya. Goten y Trunks justamente habían salido de la habitación del tiempo tras pasar el primer día, y estuvieron entrenando sus mentes durante el resto del segundo día, y aunque faltara una hora para cumplirse el plazo propuesto por Vegeta, el trío aún así empezaría a luchar contra Buu justo debajo de la atalaya, acabando Goten y Trunks por enfrentar a Buu como Super Saiyajins de nivel 2 mientras Piccolo activaba su poder despertado. Estos son los avances que los tres consiguieron tras su duro entrenamiento. Goten y Trunks lograron dominar el cuarto grado del Super Saiyajin en tan solo medio año, y aprovecharon el resto para superar ese nivel y alcanzar la segunda fase, mientras que el entrenamiento mental de Piccolo le ayudó a volver a canalizar ese poder oculto que Babidi había liberado, pudiendo manifestarlo ahora por su cuenta. Incluso si Goten y Trunks no son tan fuertes como para hacerle frente a Buu por sí solos, aún pueden apoyar a Piccolo, quien ayudaría a nivelar la pelea y hacerla más justa para ellos, haciendo que Super Buu no pueda concentrarse en uno de ellos, ya que si lo hace, los otros dos lo atacarían, siendo el trabajo en equipo la clave para ganar este combate. Todos estarían viendo lo que pasaba desde el sagrado mundo de los Kais, no esperándose Vegeta que Buu se hiciera más fuerte, pero aún así le agradaba lo mucho que avanzaron esos dos, más que nada Trunks al ser su hijo. Durante el combate, Goten y Trunks regresarían al Super Saiyajin de cuarto grado y le mostrarían algo a Buu, algo con lo que prometen darle un buen combate, activando así ambos un Kaioken aumentado 3 veces, autoproclamándose ambos como los héroes carmesí que acabaran con Buu. Esto sorprendería a ambos Saiyajins en el mundo de los Kais ya que no se esperaban que dominaran ese nivel tan rápido. En este estado si hubiesen luchado juntos contra el Buu gordo, seguramente le hubiesen dado un buen combate.
Super Buu, al ver como poco a poco estaba siendo superado, más que nada a manos de Picoro, empezaría a desesperarse e incluso llegaría a extremos como los de hacerse explotar a sí mismo para causar todo el daño posible a sus enemigos, pudiendo regenerarse después y continuar luchando, y para el beneficio de él, Goten y Trunks no podían usar el Kaioken por largos periodos de tiempo ya que ellos apenas han aprendido a poder mantenerlo mientras están transformados, no tenían un buen control ni experiencia en su uso como lo tienen los demás, aprovechando Buu esto para así absorber a Goten y Trunks, y aunque a simple vista Buu no parecía haberse hecho más fuerte, eso cambiaría muy rápido ya que Buu activaría el Kaioken, pudiendo superar a Picoro bastante fácil con un Kaioken aumentado 2 veces, y como aún no tenía un buen control sobre el mismo, decidió ir aprendiendo a cómo usarlo mientras luchaba, siendo apoyado por su regeneración natural para minimizar el estrés que el Kaioken le pone a su cuerpo. Y aunque Picoro parecía estar por perder, afortunadamente para él Gohan acababa de llegar junto con Kibito, portando ahora el traje naranja de su padre, habiendo terminado de volver a dominar su Super Saiyajin iracundo y pudiendo acceder al mismo sin tener que transformarse en un gran simio, comenzando alumno y maestro por luchar contra Buu, y esta vez Gohan decidió no volver a confiarse como lo hizo contra Cell, ya que la última vez casi pierden y Vegeta acabó sacrificándose, así que haría caso al aviso de Picoro de no dejarse llevar y también de tener cuidado con la absorción de Buu, viéndose obligado el monstruo a activar un Kaioken aumentado 3 veces para poder contender contra ambos guerreros, y el Kaioken seguía sin parecer que le causase algún tipo de desventaja gracias a su regeneración, pudiendo al final sobrepasar a ambos con un Kaioken aumentado 4 veces, estando Gohan un poco por debajo del monstruo. Mientras tanto en el mundo sagrado de los Kais, el Kai anciano había terminado de desbloquear el potencial de Krillin, y era increíble, Krillin nunca se había sentido tan fuerte, pero en su estado actual ni con el Kaioken podría contender contra Super Buu. Sin embargo, el Kai anciano les daría 2 objetos especiales a Krillin y Tien Sinan, se trataba de los pendientes Potara, diciéndoles que si ambos se fusionaban, serían lo suficientemente fuertes como para ayudar en el combate, y por la gravedad de la situación, ambos aceptarían fusionarse aunque significara no poder seguir viviendo sus vidas separados, naciendo así Tienlin, la fusión Potara de Tien Sinan y Krillin, la cual sería llevada al planeta Tierra con la ayuda de Kibito, para unirse al combate contra Buu, usando un Kaioken aumentado 30 veces sin muchos problemas, y en este estado le era suficiente para al menos ser un apoyo más en la pelea, viéndose Buu superado y a simple vista parecía que iba a perder. Pero ahí es cuando Super Buu usaría su as bajo la manga, amenazando con destruir la tierra y disparando un Burning Kamehameha hacia el suelo, terminando Picoro por reflejar el ataque y redirigirlo hacia el cielo, pero esto fue un error ya que uno de los trozos de Buu había saltado desde la tierra y se había pegado en Picoro, y Buu les diría a todos que fueron bastante estúpidos al no notar cómo le faltaba una parte de su cuerpo. Buu decidió dejar esa parte moverse libremente por el suelo mientras luchaban, y tenía pensado usarla si seguían causando problemas, terminando este por ser su movimiento ganador, logrando absorber a Picoro con éxito y desactivando el Kaioken para pasar a su estado de poder despertado, estando ahora Buu muy por encima de Gohan y Tienlin, autoproclamándose Buu como el monstruo definitivo y diciendo que planeaba absorber al primero que fuera a reflejar su ataque, y deseaba que esa persona hubiera sido Gohan al ser el más fuerte, pero Picoro le es más que suficiente para acabar y absorber a ambos guerreros, terminando por desencadenar Buu otro combate donde claramente Tienlin y Gohan tenían la desventaja, obligando a la fusión humana a empujar sus límites y activar un Kaioken aumentado 50 veces, un movimiento riesgoso que causó un gran estrés en su cuerpo y fue capaz de dañar a Buu, pero no por mucho, además de que Buu lograría regenerarse. Gohan por otro lado se daría cuenta de que ni con su Super Saiyajin iracundo sería capaz de ganarle a este monstruo, dándose cuenta de que recuperar esta transformación no sirve de nada si no fortalece su nivel base primero para que el aumento de poder de esta transformación lo hubiese beneficiado aún más, y Gohan ahora mismo está prácticamente a un nivel similar al de su versión joven que luchó contra Cell. Después de todo, no importa de qué material esté hecha una espada, no servirá de nada si no se mantiene bien afilada. Al ver la situación desde el mundo sagrado de los Kais, Goku y Vegeta empezarían a preocuparse, y Shin le echaría la culpa a ambos Saiyajins. Después de todo, Vegeta pudo haber acabado con Buu cuando tuvo la oportunidad, pero no lo hizo, y aunque Goku tuviera buenas intenciones, al decidir que era mejor que la gente de la Tierra y la siguiente generación debía encargarse de proteger el planeta, aún así parecía que era demasiado pronto para dejarles ese gran cargo a ellos.
A los humanos y a 16 aún les falta un largo camino por recorrer, a Goten y Trunks aún le faltan experiencia, y Gohan claramente aún no estaba listo a pesar de su increíble fuerza. Piccolo por otro lado estaba bien, pero aún así, Goku se dio cuenta de su error, y que la gente de la Tierra aún lo necesita para defenderla por el momento, aunque no puede hacerlo si está muerto. Pero ahí es cuando el Kai anciano le diría a Goku que tiene la oportunidad de redimirse, ofreciéndole a Goku su vida para que éste pueda volver al mundo de los vivos, algo que acabaría aceptando, aunque le hubiese gustado despedirse de la gente que conoció en el otro mundo. Pero después de revivir, Goku mencionaría él como siente una gran pesadez y dolor en su corazón, pero Shin lo sanaría de inmediato con sus habilidades mágicas. Así es, Shin prácticamente acaba de salvarle la vida a Goku, quien no había notado los efectos del virus en su corazón antes al estar muerto, pero ahora ya no era un problema. Vegeta no se quejaría mucho ya que él ya luchó contra Buu, y ahora parece que será el turno de Kakaroto, pero Goku le diría que Vegeta también vendrá con él, diciéndole al príncipe que tiene un plan relacionado a cierta técnica que ambos aprendieron en el otro mundo, y Vegeta rápidamente se daría cuenta de a lo que se refería Goku, negándose rotundamente, y empezando ambos a discutir. Mientras tanto en la Tierra, Super Buu se aburriría de Gohan, quien se vio obligado a usar un Kaioken aumentado 2 veces para tratar de causarle el máximo daño posible a Buu aunque estuviera destrozando su cuerpo, atacando al monstruo con un Super Masenko, pero el monstruo contraatacaría con su propia granada ligera, sobreponiéndose ante el ataque de Gohan y dañándolo de paso, planeando Buu ahora matarlos y destruir la Tierra después, pero de la nada un guerrero misterioso llegaría teletransportándose y atacaría a Buu por la espalda, autoproclamándose dicho guerrero como Gogeta, la fusión de Goku y Vegeta que ambos realizaron en el mundo sagrado de los Kais, para luego decirle a Buu que hasta aquí ha llegado el monstruo. Ambos comenzaron a luchar, con Gogeta luchando en su estado base solo para comprobar el nivel actual de Buu e incluso usando un poco el Kaioken, algo que molestaría mucho a Buu ya que claramente Gogeta se estaba conteniendo a propósito. Gohan y Tien Lin observarían el combate con asombro, mientras que los Kais y número 16 también lo harían desde el mundo sagrado, no pudiéndose estos creer que Goku y Vegeta tuviesen en su arsenal algo así, aunque el Kai anciano aclararía que esa fusión parecía ser muy inferior a la de los Potarras, y se imaginaría lo fuerte que serían ambos Saiyajins si los hubiesen usado en vez de Krillin y Tenshinhan. Mientras tanto, Gogeta decidió transformarse en Super Saiyajin ya que de todas formas no iba a ser capaz de contender contra Buu por completo en su estado base, y en su forma actual Gogeta parece estar muy por encima de Buu, pero el monstruo comenzaría a desesperarse y activaría un Kaioken aumentado 4 veces en conjunto con su estado de poder despertado, pudiendo aguantarlo únicamente gracias a sus capacidades regenerativas naturales, pero Gogeta le diría que ambos pueden jugar ese juego, activando así Gogeta un Kaioken aumentado 2 veces junto con su transformación de Super Saiyajin de 4º grado. Y así el combate avanzaría, con ambos contendientes aumentando poco a poco el nivel de su Kaioken, aunque a Gogeta no le era tan necesario, solo lo hacía para molestar a Buu, quien llegaría al top de un Kaioken aumentado 10 veces, y a Gogeta le bastaría con uno de 5 veces para seguir superándole, comenzando este combate por inclinarse completamente hacia el lado de Gogeta, no teniendo Buu ninguna oportunidad ni posibilidad de causarle algún tipo de daño, e incluso trataría de destruir la Tierra de verdad, pero Gogeta seguía metiéndose en su camino. Y como no quiere arriesgarse y ver si es capaz de soportar un Kaioken aumentado 20 veces, decidiría usar su mejor carta, tratando Super Buu de llevar el combate cerca de Gohan y Tien Lin, para luego Buu lanzar un pedazo de sí mismo hacia Gohan, pero Tien Lin se pondría enfrente y lo recibiría de lleno, no sin antes activar una barrera a su alrededor para luego ser absorbido por Buu, quien creía que ahora debe ser más fuerte, pero en lugar de eso, se volvería más débil ya que Tien Lin acabaría sacando a Goten, Trunks y Piccolo de ahí dentro, pero no haría algo como sacar al monstruo Buu gordo ya que ellos no son como Goku y tampoco saben que Buu ha estado cambiando gracias a Mr. Satan. Esto causaría que Buu no se transformara en Kid Buu, y como ahora ya no tenía ninguna oportunidad contra Gogeta, Gogeta continuaría masacrando a la bestia rosada, no pudiendo Buu defenderse ni reaccionar a tiempo ante los ataques del guerrero fusionado, y de no ser por sus habilidades regenerativas, él ya se habría muerto para este punto, así que Gogeta acabaría por enviarlo al espacio de un golpe y empezar a cargar un ataque capaz de acabar con Buu de una vez por todas, combinando Gogeta el Kamehameha y el cañón Galik,
creando así un Galit Kamehameha que se dispararía hacia Buu, acabando ese ataque por desintegrarlo completamente hasta que no quedó ni un solo pedazo de él, acabando así con la amenaza que era ese monstruo rosado. Días después, una vez todo se calmó y la Tierra volvió a estar en paz, Krillin y Bulma se preparaban para ir a Namek, ya que Bulma logró mejorar la precisión del radar dragón y ahora puede captar las 7 esferas del dragón de Namek. Va a ser un viaje un poco largo pero valdrá la pena, ya que podrán revivir a Vegeta, a 17, y aunque no lo sepan aún, también acabarán trayéndose a Dende con ellos para que sea el nuevo guardián de la Tierra. Mientras tanto, Goku y Gohan estaban por empezar a combatir, para así comprobar quién de los dos era más fuerte, padre o hijo. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.